Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo. Antes de iniciar el estudio o la plática, me gustaría ponerme en las manos del Señor. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte las gracias porque escuchas nuestra oración, Padre, y Señor, tú la respondes cuando nosotros, Señor, la hacemos con sinceridad en nuestro corazón. Y Padre, siempre que tomamos este lugar con mucho temor y temblor, Padre, lo hacemos, Señor, esperando que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos conduzca, Padre Celestial, el que, Señor, sea el que aclare tu palabra y no el hombre que está aquí al frente, Señor, que Él solamente sea instrumento en tus manos. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que le dé vida, Señor, y podamos, Señor, sacar provecho de tu palabra para nuestra vida, Señor, y cómo no, Padre, ponerla en práctica. Señor, gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque como iglesia podemos estar juntos a través, Señor, de este medio, Señor, y Padre, gracias también, Señor, porque aun cuando estamos, Señor, distanciados, todavía tenemos comunión contigo, Señor. Y Padre, oramos en esta hora en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El versículo número 3 dice: y Jonás se levantó, y se puso en acción inmediatamente, dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje se entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y quiero puntualizar que en el versículo número 3, 2 veces dice lejos de la presencia de Jehová. Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces quiero puntualizar esto. Jonás, al momento en que Jehová lo llama para que vaya a Nínive, él inmediatamente se levanta, pero se levanta para huir lejos de la presencia de Jehová. Lo primero que quiero decir acerca de esto es que esta historia ya todos la conocemos. Y lo que quiero puntualizar es que Jonás es un profeta real de Jehová, es un profeta de Dios. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Segunda de Reyes, capítulo número 14, Segunda de Reyes 14, acompáñenme ahí en su Biblia, versículo número 25. Este texto está hablando de Jeroboam como rey de Israel y dice así, que Jeroboam, dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá. Y luego dice, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad-Efer. Y entonces aquí nosotros entendemos que Jonás es un profeta de Dios, es un personaje real, él existió y no podemos dudar de que Jonás no haya sido alguien real, porque muchos por ahí dicen que esta es una historia ficticia, y no es de ninguna manera una historia ficticia. Y tanto es así que esta historia del libro de Jonás no puede ser ficticia, porque Jesucristo hizo referencia precisamente a la historia de Jonás. Cuando se acercaron con Jesucristo y le dijeron a Jesucristo, danos una señal, Jesucristo dice lo siguiente,
esta generación maligna y perversa demanda señal. Esto está por Lucas capítulo número 11 por allá. Dice, esta generación maligna y perversa demanda señal, pero la única señal que le será dada es la señal de Jonás. Y aclara Jesucristo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así Jesucristo, Él iba a estar en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces aquí comprobamos de que la historia de la Biblia de Jonás no es ficticia como algunos quieren aparentar o algunos dicen que es, sino que es una historia auténtica, es real y sucedió realmente. Jonás estuvo en el vientre del pez. Ahora, cuando yo voy a la historia de Jonás y yo encuentro que es un profeta de Dios, y cuando Dios llama a su profeta para que él tenga un mensaje, y este profeta, en lugar de obedecerlo, Jonás, en vez de obedecerlo, se va a Nínive. Y yo quiero preguntar, o sea, ¿por qué Jonás, siendo un profeta de Dios y siendo que Dios lo había escogido como profeta, por qué él huye? ¿Qué razones tiene para huir? O sea, si nosotros entendemos que los profetas de Dios deben ser obedientes a Jehová, debían ser obedientes a Jehová, debían ser obedientes a Dios, ¿por qué en este caso Jonás huye? Y yo puedo encontrar, no es justificarlo, yo puedo encontrar algunas de las razones por las cuales Jonás precisamente huye de delante de la presencia de Jehová y no quiere ir a Nínive a predicar lo que Jehová le dice. Y entonces yo he titulado esta plática, Jonás, nuestra manera de ver las cosas. Y quiero empezar esta plática con una información que es importante que nosotros conozcamos, porque conociendo esta información es que entonces nosotros nos vamos a dar cuenta las razones por las cuales Jonás no quiere ir a Nínive. Y vamos a empezar un poquito con la historia de Nínive. Esto que ustedes ven aquí es el mapa del imperio asirio. Que usted está aquí, ven aquí es Babilonia, esto es Babilonia, pero de este lado, todo esto, después de, antes del imperio babilónico estuvo el imperio de Asiria y abarcó todo esto. Y lo interesante de esto es que Nínive, que está aquí, es la capital del imperio asirio. Entonces, es la primera cosa que nosotros tenemos que aprender acerca de Nínive, que Nínive es la capital del imperio asirio y que Nínive estaba ubicada al norte de Babilonia y está aún ahí, es donde está el río Tigris, ahí está ubicada la ciudad de Nínive. Y si nosotros vamos a el capítulo número 3, versículo número 3, dice lo siguiente, hablando de Nínive, vamos a ver específicamente Nínive, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, dice, y era Nínive, ciudad grande en extremo, dice, de 3 días de camino. Y entonces nosotros tenemos que investigar y entender esto, y vamos a encontrar lo siguiente. Esta es la ciudad de Nínive en los tiempos de Jonás. Y dice la Biblia que era una ciudad muy grande de 3 días de camino. Y algunos datos importantes acerca de Nínive era que era una ciudad muy grande porque efectivamente Nínive tenía 7 kilómetros más o menos de longitud, lo que es Nínive. Ahorita voy a explicar algo más. Lo que es Nínive como ciudad tiene 7 kilómetros y está rodeada de muros. Los estudiosos dicen que esos muros eran tan grandes y tan espaciosos que podían caber arriba de los muros 2 carros ir y venir sin que se rozaran. O sea, era una ciudad que estaba rodeada de muros. Ahora,
nosotros decimos, bueno, 7 kilómetros. 7 kilómetros no se caminan en 3 días. 7 kilómetros se pueden caminar en menos de 3 días. ¿Por qué entonces dice la Biblia que era una ciudad grande en extremo y que ocupaba más o menos 7 días de camino? Le voy a explicar un poquito, ¿ok? Voy a tomar el pizarrón. Vamos a poner aquí, esta es la ciudad de Nínive. Y esta ciudad tiene aproximadamente 7 kilómetros de distancia. Es lo que yo he encontrado. Pero alrededor de Nínive, en los tiempos de Jonás, ¿ok?, había muchos pueblos. ¿Okay? Había muchos pueblos, había muchas comunidades. Entonces, cuando nosotros vemos en la historia que Nínive es el centro y alrededor hay muchas comunidades, porque así estaba en la historia de Nínive, alrededor había muchas comunidades. Estas comunidades que están aquí, más o menos, abarcaban 50 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho. Entonces Jonás, cuando lo mandan a Nínive y dice que es una ciudad grande en extremo, no se refiere solamente a la ciudad en sí, sino se refiere a todo lo que es la región de Nínive. Y esa región de Nínive tiene más o menos 50 kilómetros de anchura por 20. Ahora sí nosotros entendemos por qué la Biblia dice que Nínive es grande en extremo. Y entonces, ahora sí puedo entender por qué Jonás se tarda 3 días en nada más pasar e ir predicando. 3 días nada más de ir predicando, ni siquiera se detuvo, porque era mucha la gente que existía aquí en toda esta comunidad. Creo que esto es muy claro. Ahora, en la ciudad de Nínive, ¿okay?, se caracterizaba por tener grandes construcciones, y de esas grandes construcciones, 2 construcciones eran muy importantes. La primera era precisamente el palacio del rey. Esa es una de las construcciones que inmediatamente resaltaba dentro de la ciudad. Si yo pongo esta, vamos a ver que toda esta construcción que está aquí es precisamente el palacio del rey. Y ustedes pueden ver que aquí en la orilla hay agua, porque el río Tigris, uno de los brazos del río Tigris pasa precisamente por la ciudad para proveer agua para la ciudad. Entonces, esto nosotros podemos entender que es una grande construcción y que tiene el palacio del rey. Y otra construcción muy importante era el templo en el cual se adoraba a la diosa Istar. Son las 2 construcciones muy importantes de Nínive. 1, el palacio del rey, y 2, el templo de la diosa Istar. Y cuando nosotros estudiamos la historia de Nínive, nos vamos a dar cuenta de que en la historia, Nínive era una ciudad muy idólatra, adoraba a la diosa Istar, y entonces era la diosa de la ciudad. Ahorita vamos a presentarla a la diosa. Y entonces ellos eran personas religiosas
idólatras porque adoraban precisamente a la diosa Istar. Para que nosotros nos demos cuenta más o menos de la magnitud de las construcciones de Nínive, esta es una puerta para entrar a la ciudad. Y si ustedes ven, está enorme los muros que rodean la puerta. Esta puerta existe hasta hoy existe como una ruina. Y cuando nosotros nos adentramos un poquito dentro del palacio del rey, nosotros podemos encontrar que el palacio del rey estaba todo, absolutamente todo adornado por dentro con los dioses que ellos adoraban, las imágenes que ellos tenían, etcétera, etcétera. Y esta es la puerta de la diosa, es la puerta del templo de la diosa Istar, una de las más hermosas de la antigüedad. Esta se llama la puerta de Istar. Si nosotros queremos verla más completa, la vamos a ver así. Entra uno y adentro hay un hermoso jardín y está la estatua precisamente de la diosa Istar. Ella es la diosa Istar, que era la patrona de Nínive, y si nosotros la tenemos completa, más o menos así es lo que se encuentra dentro de lo que es el templo de la diosa Istar. Esto es lo que es más o menos así Nínive geográficamente. Entonces, entendamos bien. Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ciudad de Nínive, más o menos 7 kilómetros, pero con toda la comunidad que le rodea a Nínive, son 50 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, y entonces entendemos por qué Jonás se tardó 3 días en ir a predicar a la ciudad de Nínive. En cuanto a la población de Nínive, nosotros podemos tener un aproximado de lo que dice la Biblia. Abran su Biblia en Jonás capítulo número 4. El versículo 11 dice lo siguiente: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a poner atención. Jonás 4:11 dice: hay 120,000, vuelvo a repetir, 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Cuando la Biblia habla de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, no está hablando de gente adulta, porque los adultos y los niños en edad preescolar ya distinguen perfectamente cuál es la derecha y cuál es la izquierda. No está hablando de jóvenes, porque los jóvenes ya saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda. No está hablando de los adultos ni los ancianos. Cuando la Biblia dice 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, está hablando de los lactantes, está hablando de niños pequeños de 1 año o 2 años que todavía no saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y si nosotros entendemos que son 120,000 niños, entonces ¿a cuánto ascendería la población en su totalidad en la ciudad de Nínive? Unos autores han dicho que Nínive tenía aproximadamente 500,000 habitantes. Otros se extienden hasta 600,000 habitantes. Yo no sé realmente cuál sería la población en su totalidad. Lo que sí sé es que si hay 120,000 niños, entonces fácil hay alrededor de unos 500,000 habitantes. Yo prefiero quedarme con la cifra de entre 400,000 y 500,000 habitantes que están en Nínive. Ahora, bueno,
con todos estos datos que nosotros hemos estudiado aquí, tenemos, bueno, pues es una ciudad grande, es una ciudad que tiene muchos habitantes, es una ciudad que está llena de palacios, tiene una buena construcción, es una ciudad idólatra, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué Jonás no quiere ir? ¿Y por qué Jonás huye? ¿Verdad? Entonces debe haber razones poderosas para que Jonás no quiere ir a Nínive y no quiera presentarles el mensaje de Jehová. Y precisamente es la manera en cómo Jonás ve las cosas. Ahora, cuando yo leo la Biblia dice aquí, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, ya dijimos, ciudad en extremo grande de 3 días de camino, y dice, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, la razón por la cual Dios está mandando a Jonás a la ciudad de Nínive es porque la maldad había subido delante de Jehová. ¿A qué maldad se refiere? ¿A qué maldad se refiere Jehová cuando dice que ha subido esa maldad? Vamos a investigarlo en la Biblia. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Nahum, del profeta Nahum, que está un poquito más adelante, déjenme decirles algo, hermanos. Nahum es un profeta que profetizó sobre Nínive. Y todo el libro de Nahum es un libro escrito contra Nínive. Y entonces, si nosotros queremos saber acerca de la maldad de Nínive, entonces vamos a leer el libro de Nahum. Dice así, Nahum 1:1, profecía sobre Nínive, libro de Nahum de Eclós. Y entonces, ¿qué es Nahum? Es la profecía sobre Nínive. Y ahí en el libro de Nahum, en el capítulo número 3, del verso 1 en delante, nosotros vamos a encontrar algunas características muy importantes acerca de Nínive y su maldad. Y entonces, cuando yo leo estos versículos, me doy cuenta en qué consiste la maldad de Nínive. Y dice el versículo número 1, ay de ti, ciudad sanguinaria. Y entonces, la primera característica acerca de la maldad de Nínive es que es una ciudad sanguinaria. Así lo dice la palabra de Dios, ciudad sanguinaria. Vamos a ir, las voy a... No, porque después se me come mucho el tiempo. Entonces, 1, ciudad sanguinaria, primero. 2, llena de mentira. Entonces, es la segunda característica. Número 3, de rapiña, sin apartarse del pillaje. Y aquí ya nomás en este versículo ya tenemos 3 características o 4 características cuando menos. Sanguinaria, mentirosa, ratera y no se quiere apartar del pillaje. Son 4 características. Número 2, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Y cuando leo el 2, estamos hablando del ejército que corresponde a los asirios, cuya capital es Nínive. Y dice así, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza. Dice, y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Y cuando yo leo este pasaje, me doy cuenta de que está en perfecta coordinación el 2 y el 3 con lo que dice el principio del 1, ciudad sanguinaria. Y entonces aquí en el versículo 2 y 3 dice que los ejércitos van
y dejan tras de sí multitud de muertos. Y dice, multitud de cadáveres. De tal manera, dice que el ejército se tropieza con los cadáveres que el ejército asirio deja en su paso. Entonces, no es una ciudad muy halagadora que digamos, no, es una ciudad que es de veras de cuidado. Y luego dice el número 4, a causa de la multitud de sus fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, y que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y entonces aquí tenemos el punto religioso. El punto religioso es que Nínive es una ciudad que, dice la Biblia, es maestra en hechizos. Así está diciendo aquí, maestra en hechizos, y que es una ciudad que fornica con las demás naciones. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que Nínive tiene relación con otras ciudades, y esas otras ciudades, religiosamente hablando, son ciudades que se corrompen al igual que al igual que Nínive. Y entonces, cuando yo leo esto en la palabra de Dios y me doy cuenta que no es una ciudad muy tranquila, es una ciudad sanguinaria, y los ejércitos que de los asirios que vienen, invaden lo que es Jerusalén y lo que es Samaria y lo que es toda la región de Palestina. Y en la historia está que estos ejércitos de los asirios venían desde Nínive, invadían todo lo que es la Palestina y se llevaban de ahí las cosechas, se llevaban de ahí a los habitantes, se llevaban de ahí a las mujeres y las transportaban hasta las ciudades de Asiria, y ahí las dejaban. Y lo clásico de esto era que estos que transportaban acá, muchos de ellos los lastimaban y luego los hacían pedir limosna en las comunidades. Esa es la historia de Nínive. Cuando yo me doy cuenta de esto, que el ejército es cruel, el ejército es sanguinario, y que los asirios que vienen, roban, se llevan todo, entonces yo me doy cuenta el por qué Jonás no quiere realmente ir a predicar a Nínive. Y es la manera en cómo él está viendo las cosas. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo es que yo voy a ir a una ciudad a predicar? Y una ciudad que ha sido nuestra enemiga, una ciudad que nos ha venido a herir, una ciudad que hace pillaje con nosotros, una ciudad que ha llevado cautivos a nuestros habitantes, una ciudad que nos ha esparcido en todo el imperio asirio. No es posible que yo vaya a ir ahí. Y entonces, la manera en que Jonás ve las cosas es precisamente desde su punto de vista, y creo que es muy razonable el punto de vista que Jonás tiene para no ir a Nínive. Esa es la primera razón, O sea, la primera razón es el punto de vista que Jonás tiene de acuerdo a la historia de Asiria y Nínive en particular. ¿Okay? ¿Cómo la ve Jonás? Como una ciudad, como lo describe el libro de Nahum. Entonces, esto es importante. No estoy justificando a Jonás de ninguna manera, pero solamente me estoy poniendo en su lugar y estoy tratando de explicar que nosotros, al igual que Jonás, así vemos las cosas, por lo que nosotros hemos visto, por lo que nosotros hemos aprendido, por nuestras experiencias de vida. Jonás veía así las cosas por su experiencia de vida, por lo que él había visto, por lo que él había vivido, y entonces dice, el ejército asirio es cruel, el ejército asirio es devastador, entonces yo no quiero ir a Nínive a predicar. Es la primera cosa que yo puedo encontrar
en la palabra de Dios. ¿Cómo vemos las cosas? Las cosas las vemos desde nuestra experiencia, las cosas las vemos desde nuestro punto de vista, las cosas las vemos desde nuestra visión que nosotros tenemos de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido o la experiencia que hemos tenido a lo largo de la vida como la tuvo Jonás. Entonces, es razonable que Jonás no quiera ir a Nínive. ¿Okay? Y la segunda razón por la cual no quiere ir a Nínive, la segunda razón está en el capítulo número 4 y lo voy a leer. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es cierto, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. ¿Cuál es la otra razón por la cual Jonás no quiso ir a predicar a Nínive? La segunda razón que Jonás no quiso ir a predicar a Nínive era por su teología. No sé cómo llamarlo, pero era por su teología. En la teología de Jonás, desde el punto de vista teológico, religioso, si ustedes quieren llamarlo así de esta manera, el ejército asirio, y Nínive, no, en su concepto religioso, teológico, Jonás decía, es que no debe haber piedad para ellos, no debe haber misericordia para ellos son muy malos. Entonces, ¿por qué ir a predicarles? ¿Por qué ir a llevarles el mensaje de Dios? ¿Por qué ir a llevarles el mensaje ahí de Jehová? En mi manera teológica de pensar no cabe. Lo único que es bueno para ellos sería simple y sencillamente la destrucción o la condena. Ese es el punto teológico de Jonás. Pero Jonás sabe que el punto teológico de Dios es diferente al que él está acostumbrado o viendo, porque dice: yo sabía que tú eras un Dios misericordioso. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Dice: porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Y entonces, esa es la otra razón. O sea, teológicamente dice, no, es que esto merece la destrucción y la condena. Pero yo sé que si voy y predico, hay una oportunidad para ellos. ¿Por qué? Porque si ellos se arrepienten, entonces tú, Dios, vas a perdonarles. Y entonces esa es la otra razón por la cual Jonás no quiso ir precisamente a predicar a la ciudad. Ahora, algo muy interesante, vamos para adelante en esto. Nomás voy a ubicarlos un poquito. Esta es Nínive. Y dice la Biblia que él se encuentra en Jope. Aquí se encuentra Jonás en Jope. Y en vez de ir a Nínive, donde Dios lo manda, él toma una navis para ir a Tarsis. Quiero ubicar. Tarsis está precisamente al lado contrario a donde Dios estaba mandando a Jonás, que es Nínive. Más o menos, en kilometraje, dice la palabra de Dios, él se levantó para huir a Tarsis. De Jope a Tarsis en una línea recta hay más o menos 3,400 kilómetros, mientras que de Jope a Nínive hay más o menos 800 kilómetros. Jonás prefirió
irse lejos de la presencia de Jehová, caminar aparentemente 3,400 kilómetros para estar lejos de la presencia de Jehová. Ahora, si nosotros entendemos el viaje no van a ser 3,400, porque la nave hace esto, y entonces Tarsis se encuentra más o menos a 3,600 o 3,800 kilómetros de Jope, y Nínive sigue encontrándose a 800 kilómetros. Esto es nomás para ver la magnitud de lo que está sucediendo en la vida de Jonás, porque él está viendo las cosas de acuerdo desde su punto de vista, considerando su experiencia de vida, considerando lo que es Nínive y considerando su propia teología, donde dice que ellos no merecen salvación, lo único que ellos merecen es precisamente la destrucción y la muerte. Y yo prefiero caminar 3,000 y pico de kilómetros y no 800 para ir a predicar el mensaje de salvación. Nosotros en la vida somos exactamente igual que Jonás, porque nuestros conceptos teológicos chocan con la teología de Dios. Preferimos muchas veces alejarnos, irnos, hacer otras cosas, diferentes a las cuales Dios nos está mandando a hacer. Y lo hacemos basado en nuestros principios, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra experiencia de vida y en nuestros conceptos teológicos que tenemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado de que para alguien ya no hay salvación? ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros? Porque yo lo he pensado muchas veces, hermanos. Aquellas personas que agarran y ponen en la cárcel y que son delincuentes peligrosos, yo muchas veces he dicho, es preferible a ese delincuente que es muy peligroso, es preferible mejor a veces que lo hubieran matado. Pero ese es mi concepto, esa es mi manera de ver las cosas, esa es mi teología, y es lo que está sucediendo con Jonás precisamente. Nosotros a veces no avanzamos en la vida por nuestros conceptos, por nuestra teología, por los principios que nosotros tenemos y la manera de ver las cosas. ¿Qué pasa con Jonás? La historia sigue, ustedes ya la saben. Toma la nave para ir a Tarsis, no sé hasta dónde caminó la nave, porque la Biblia no dice hasta dónde caminó la nave, no dice si caminó unos cuantos kilómetros o aquí o acá, no dice cuántos kilómetros caminó. Lo cierto es que cuando la nave iba de Jope a Tarsis, se levantó una gran tempestad en el mar. Y dice la Biblia que los marineros estaban batallando para estabilizar la nave. Y Jonás estaba durmiendo, y todos ya conocemos la historia. Se acercan con Jonás y le dicen, levántate que estás durmiendo, mira cómo estamos aquí, y ya saben toda la historia. Jonás dice, es por causa mía, porque estoy viviendo delante de Dios. Échenme al mar y el mar se va a calmar. Y dice la Biblia que echaron a Jonás al mar, el mar se calmó, pero dice la Biblia que Dios tenía un gran pez, Dios tenía un grande pez para que se tragara a Jonás. Y dice la Biblia que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando yo leo la oración de Jonás, en el capítulo número 2, dice así Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y quiero puntualizar esto. ¿Okay? ¿Dónde está Jonás? Jonás está en el vientre del pez. Pero él, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo aquí, él está en el Seol. Él está en lo más profundo de la tierra o en el infierno. Y desde ahí Jonás está clamando a Dios y dice que él está oyendo precisamente la voz de Jonás. Y Dios escucha la voz de Jonás y le da una nueva oportunidad. Cuando yo me pongo a pensar
¿cómo es que Jonás vivió dentro del vientre del pez durante 3 días y 3 noches? Yo me doy cuenta que esto no es una cosa fácil. Estar en el vientre del pez es faltarle oxígeno, porque es estar respirando con mucha dificultad. Es estar experimentando en su piel los efectos de los ácidos que está secretando aquel pez para digerir el alimento que come el pez. O sea, no es está en una terrible oscuridad, no puede ver absolutamente nada. Es una circunstancia, por eso dice, desde el Seol, desde el infierno estoy clamando a Dios y Él está escuchando mi voz. Y por eso Jesucristo dice que la señal de Jonás va a ser dada a esta generación incrédula, porque Jesucristo estuvo 3 días, ¿okay?, precisamente en el seno de la tierra. Y entonces nosotros encontramos aquí que la misericordia de Dios con Jonás es grande, porque después de 3 días dice la palabra de Dios que el pez lo vomita y lo deposita en la playa. ¿Cómo salió Jonás del pez? Mire, cuando nosotros nos metemos mucho tiempo al agua, ¿sí vemos cómo sale nuestra piel? Toda así arrugada, toda, pues no sé. Jonás debe haber salido de una manera terrible dentro del pez, quemado de la piel, quemado de su cuerpo por la acción de los ácidos de aquel enorme pez, en la digestión en el estómago, la digestión. Si Dios lo guardó ahí en el estómago, porque no sé hasta dónde llegaría Jonás dentro del pez, pero Jonás cuando sale el pez sale definitivamente muy maltrecho, sale en condiciones físicas muy difíciles. Pero la Biblia dice que el versículo número 3, otra vez vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y me llama mucho la atención, ¿okay?, que Jonás ahora sí obedece, pero obedece a regañadientes. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia dice que él simple y sencillamente pasó por la ciudad predicando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue todo el mensaje. Fue todo el mensaje que Jonás dio a la ciudad de Nínive. Porque si leemos antes o después, ya no hay más mensaje, porque no hay más mensaje, no hay más. ¿Okay? Si yo fuera maestro del seminario, ¿okay?, y yo diera la clase homilética, Jonás tuviera un 0 en homilética, o menos de un 0, no lo sé, porque este mensaje que Jonás da a la ciudad no tiene ni introducción, ni tiene cuerpo, ni tiene nada, y ni siquiera habla de Dios, ni siquiera habla de Jehová. Simple y sencillamente, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pasa con este mensaje? ¿Okay? Es un mensaje de regañadientes, porque Jonás está yendo, ¿okay?, a regañadientes. Pero lo maravilloso de este mensaje es que esos 400,000 o 500,000 habitantes de Nínive, dice la Biblia que se arrepintieron. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que un mensaje donde dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida, cómo ese mensaje impactó la vida de 400,000 gentes o 500,000 gentes? Porque ni siquiera dice quién va a destruir la ciudad, ni por qué la van a destruir, no dice nada más, que nomás va a ser destruida.
Y ese mensaje impactó a todos esos habitantes de Nínive. De alguna manera, Dios hizo entender a esos 400 o 500 mil habitantes el mensaje correcto de Jonás, de que la maldad de la ciudad había subido y que por eso Dios iba a destruir a la ciudad. ¿Cómo le hicieron los habitantes de Nínive para entender ese mensaje? No lo sé. La Biblia no lo registra. Nada más dice lo siguiente. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cómo es que ellos tuvieron esta convicción de pecado? ¿Cómo es que supieron que tenían que confesar su pecado ante Dios y tenían que arreglar cuentas con Dios? No lo sé. No lo sé. ¿Okay? Pero lo que sí puedo entender que el Espíritu Santo hizo un trabajo estupendo con todos aquellos habitantes de Nínive, aún con el mensaje de Jonás, que es a regañadientes. Nínive va a ser destruida, y no dijo más. Dios es misericordioso. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra que sale de su boca nunca va a volver vacía, sino que va a prosperar para aquello al cual fue enviada la palabra de Dios. Sin estructura homilética, sin un mensaje muy claro, específico, Dios utilizó el mensaje y Dios utilizó esas palabras para que aquellos 500,000 hombres y mujeres junto con el rey se convirtieran. Termino con esto. ¿Cuál debería ser la actitud de Jonás ante el arrepentimiento de aquella grande ciudad? ¿Cuál debería ser, hermanos? La Biblia dice lo siguiente, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuál debería ser entonces la actitud de Jonás cuando esta ciudad se arrepiente? La actitud de Jonás debería ser, o debe haber sido, de gozo, precisamente, porque a través de su corto mensaje hubo esta grande respuesta de que el rey y toda la ciudad se arrepintieron de sus malos caminos, se arrepintieron de sus pecados y Jehová perdonó sus pecados. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás, en vez de gozarse, en vez de alegrarse, capítulo número 4, dice lo siguiente, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y fíjense bien lo que pasa aquí. Jonás está enojado. Y está enojado por la razón de que Dios perdonó el pecado de aquella grande ciudad. Y no solamente está enojado, ¿okay?, porque Dios perdonó, sino que en esa acción de enojo, Jonás está justificando su acción y está justificando sus acciones. Dice así, y oró a Jehová y dijo, anda, oh Jehová, esto es lo que yo decía aún estando en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y entonces, aquí Jonás está echándole la culpa a Jehová de sus acciones.
Por eso yo me fui a Tarsis, porque yo sabía que si venía tú ibas a predicar. Y entonces Jonás en este momento no está siendo culpable de sus acciones, él está justificando sus acciones y de alguna manera le está echando la culpa a Dios de que él se haya ido o se haya embarcado rumbo a Tarsis. Y dice así: por eso sabía que tú eres Dios, y dice, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dice la Biblia: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Todavía está esperando Jonás la destrucción de la ciudad. ¿Por qué? Porque no ha dejado su manera de pensar, no ha dejado su manera de ver las cosas, no ha dejado su teología, y entonces él está esperando que Dios actúe de acuerdo a cómo ve él las cosas y de acuerdo a lo que él cree. Y la historia sigue, la calabacera, y luego se seca la calabacera, viene un viento solano y Dios le dice: ¿tanto te enojas por la calabacera? Sí, me enojo hasta la muerte, dice Jonás. ¿Okay? Y Dios le dice: ¿tú te enojaste por una calabacera? ¿No iba yo a tener misericordia de 120,000 gentes que hay ahí que no saben distinguir entre la derecha y la izquierda? Y así termina la historia. No hay más historia de Jonás, porque no hay más historia. No sabemos qué pasó con Jonás, porque ni en los profetas nos dice nada más, ni en los libros históricos nos dice nada más de Jonás. No sabemos qué pasó con Jonás. La historia secular, cuando nosotros la consultamos en el internet, dice que Jonás se quedó a vivir en Nínive. Increíble, pero dice la Biblia que Jonás se quedó a vivir en Nínive y que él murió en Nínive y que los de Nínive levantaron un sepulcro en honor a Jonás. Eso es lo que dice la historia, pero no es bíblica. Termino con esto. Nosotros, al igual que Jonás, tenemos nuestra manera de ver las cosas. Y esa manera de ver las cosas están determinadas por nuestra experiencia de vida, por nuestro desarrollo personal, están determinadas también por nuestras creencias, está determinado también por nuestras convicciones. A esto yo le llamo nuestra teología. Y la mayor parte de las veces nosotros queremos que Dios obre de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas. Es lo que Jonás esperaba, que Dios obrara de acuerdo a su manera de ver las cosas, que en vez de perdonarlos lo destruyera, porque esa es su manera de ver las cosas. Y nosotros necesitamos aprender que la manera en que Dios ve las cosas es totalmente diferente a la manera en que yo veo las cosas también. Por eso dice la Biblia: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como el horizonte está lejos del oriente, así también nuestros pensamientos están lejos a los pensamientos de Dios. Necesitamos nosotros ir cambiando nuestra manera de ver las cosas y empezar a ver las cosas como Dios las ve. Y para esto se necesita que cada día que nosotros nos levantemos, oremos a Dios, nos pongamos en las manos de Dios y entre todas las peticiones que nosotros hagamos para ese día, le digamos al Señor: Señor, cambia mi manera de pensar,
cambia mi manera de ver las cosas. Corintios dice lo siguiente, que nosotros ya no somos del mundo, ni pensamos como el mundo, ni sentimos como el mundo. Dice la Biblia en Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando habla de mente, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de vida afectiva y estamos hablando de voluntad. Y entonces, para que ocurra un cambio dentro de nosotros, se necesita precisamente que Dios empiece a cambiar nuestra mente, nuestras creencias, nuestra manera de ver las cosas, para poder acercarnos y ver las cosas como Dios las ve. Cuando nosotros veamos las cosas como Dios las ve, entonces es que nosotros también podemos ser bendición para los demás. Yo lo sabía, tú eres un Dios que te arrepientes, que perdonas, que eres un Dios misericordioso. ¿Okay? Así es como nosotros tenemos que ver las cosas el día de hoy. Déjame orar, Padre, en esta hora, Señor. Estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, Padre, por tu palabra, porque es sencilla y clara, Señor. Padre, porque estamos impuestos, Señor, a ir por la vida, a levantarnos, Señor, y a empezar a vivir, Señor, nuestra vida desde nuestros puntos de vista, desde nuestra cosmovisión, Padre Celestial. Y así nos movemos y así actuamos, Padre bendito. Y esperamos que tu actuar, Señor, en la vida sea conforme a lo que nosotros estamos pensando o sintiendo, Padre. Y esto es lejos, muy lejos, Señor, de tus pensamientos y lo que es la realidad espiritual, Señor, tuya para el mundo, Padre Celestial. Mi Dios, nuestra petición es que, Padre, cambies, por favor, Señor, nuestra manera de ver las cosas, Padre Celestial. Cambie, Señor, nuestra manera de pensar, Señor. Y que cada día, Señor, que pase, nosotros nos acerquemos más, Señor, a tu manera de pensar, a tu manera de ver las cosas, Señor, a tener la mente de Cristo. Padre Celestial, por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestra guía, Padre Celestial. Y, Señor, yo sé, Padre, que cuando con sinceridad te pedimos, Señor, las cosas, nuestra vida va a cambiar, Padre. Gracias, Señor, por tu iglesia, Padre Celestial. Gracias por cada uno, Señor, de los que escuchan este mensaje, Padre. Y, Señor, yo te ruego que sea bendición para su vida. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.